Entrevista a Melissa Piñón, candidata del Partido Manifestacionista. Por Edna Sinalefa, Frijournalist. Transcrito de un enlace en vivo para Televisión Cantorsio, 2030. Edna. Hola Mundi. Me encuentro con la mujer más mediática del momento. Después ella nos dirá si eso está bien. Risas. Ella es médica de profesión, ¿cierto? Y nos viene a contar de este grandísimo proyecto. De hecho ocupan el término de macroproyecto político manifestacionista. Así es el nombre de la coalición que representa varios partidos. Bueno, Melissa, gracias por venir y estar aquí con nosotros. Queremos, sin duda, aclarar contigo un montón de dudas, así que mejor estés aquí, Melissa. Claro, a mí también me encanta estar aquí y sí. Este último mes he visto mi rostro en un sinfín de lugares, vaya que sí me sorprendió, Edna. Pero claro, tengo que decirlo, más que estar bien o mal, es irrelevante que mi cara esté por todas partes, digo, eso no es lo importante. Es más un medio. Pero bueno, supongo que más tarde ahondaremos, Edna. Así es. Aquí tengo datos. El Partido Manifestacionista parece haber nacido oficialmente en el 2025, tengo aquí, ¿es eso correcto? Melissa. MNH, tampoco la historia del partido es de tanta importancia. La oficialización que demarcas no habla del surgimiento de la idea, más bien de una consolidación en la veda, ¿y cuánto dimos para llegar hasta ahí? Edna. Claro. Bueno, aquí también tenía otra información complementaria, pero como dices que no importa mucho, Melissa, vamos a hablar de la polémica de la palabra dictadura, si gustas, Edna. Ah, sí. También tengo muchas preguntas por aquí en Twitter. Melissa, estaba en la agenda esa polémica. Pero no había otra palabra. Lo que el Partido Manifestacionista postula es, sin duda, un régimen dictatorial. Yo recuerdo una vez que Mario Vargas Llosa se encolerizó cuando le propusieron si una dictadura podría ser mejor que otra. Negaba cualquier optimismo ante la idea. Y lo entiendo, pasó en ambos hemisferios. No nombraré aquí ejemplos, pero quiero decir que no podría contradecirle, pues esos tiempos aún se gobernaban unos a otros, o más bien, todavía. Edna. ¿A qué te refieres? Melissa. Mira, según yo, lo que es disfuncional en cualquier presidencia es darle demasiado poder a una persona. Feipun dirá. Personaje. Tú y yo somos eso, Edna. Seres, personas, ficcionautas, personajes, humanos, ya si quieres como tal, podemos tener fallas, momentos de caos y de vergüenza. Igual que Vargas Llosa, a mí me repugna pensar que uno representa un país, Edna. Pero constitucionalmente, si tú ganas la presidencia el próximo 1 de febrero, serás la máxima mandataria de Cantorsio, y por lo cual, representarás a todos los cantorsianos. Melissa. Sí, ya sé. Pero para reponer esa discusión, mi predica es la contraria. Yo no soy más que el rostro. Edna. Una vez dijiste que eras la candidata de tu partido porque eras la más bonita, ¿es eso cierto? Melissa. Más que bonita, use la palabra carismática. Edna. Algunos opositores tuyos dicen que es una forma tramposa de ganar votos, sonríe. ¿Qué respondes a eso? Melissa. Pues si la vida te da limones, Edna. Risueña, ok. Entonces, volvamos a lo que decías, que predicabas lo contrario. Tú dices que si ganas, te niegas a llamarte la máxima mandataria de Cantorsio, pero constitucionalmente lo serás, ante todos nosotros y ante el mundo. Así que, ¿por qué refunfuñar a este título tan privilegiado, que es el de presidenta? Además de que serías la primera, imagínate. Melissa. Sí, en Cantorsio nunca estuvo en la cima una mujer. Es curioso y bueno, yo negaría de serlo porque en verdad me consideraría como el último filtro de la manifestación. Es solo simbólico. Yo no decidiré nada por mi cuenta, solo seré la de la foto y así. Pero bueno, parecemos un círculo, hablemos mejor del macroproyecto. Edna. Sí, también se habla del Partido Manifestacionista como un proyecto antidemocrático, dado que hablan de poner una dictadura, cambiar la constitución, imponer un nuevo régimen muy poderoso. Melissa. Y lo dicen con mucha labia, me imagino, bromea. La verdad es que no somos antidemocráticos, más bien, queremos llevar la democracia hacia ángulos nunca antes vistos.
No somos anti de nada, eso sería insostenible, porque pretendemos que todos los movimientos, tan diferentes como son, se reproduzcan en uno solo etna. También les han llamado socialdemócratas, comunistas. Melissa, es exactamente lo que te acabo de decir. No podríamos trazarnos una base así, porque aparentemente contradice otras bases, de las cuales también rescatamos cosas, como el neoliberalismo, por ejemplo. El manifestacionismo es un movimiento rico en ambigüedad, de todos colores y sabores. Tenemos tanto en común con el comunismo como lo tenemos con la pintura y la arqueología, Edna, pero no me puedes negar que, cuando menos, son radicales, Melissa, y libres. Chiste confuso, en fin, podría darte la razón, Edna. Si queremos cambiar la Constitución, porque no nos parece tiempo suficiente lo establecido, 6 años apenas. La política actual es muy áspera, diría yo. No solo que dependa aún de voluntades y personajes, sino que la democracia promueve el desmérito y la desunión hacia los mandatarios, constantemente. Es una dialéctica que nosotros quisiéramos terminar. Decía Enrique Dussel, plantear un proyecto de 100 o 1000 años. Creo que la longitud de la duración está planteada en la relatividad de existir como individuo, dentro de una política que le favorezca a todos y no solamente a la mayoría. Pero bueno, también hablar de la completitud es complicado, Edna. ¿Cuál es esa dialéctica de la que hablas, Melissa? Melissa, el lema de los demócratas es, la libertad nace en la oposición. Hay que darles la razón en querer no estar de acuerdo en algo, globalmente hablando. Pero escuché de diputados que votaban en contra de una propuesta la cual, intrínsecamente, estaban a favor, solo para denotar esta oposición favorable. Más allá de la hipocresía que es oponerte a algo, para que te vean diferente, el manifestacionismo no ve tan fructífero este actuar. También sabemos que la paradisíaca amistad entre todos y la unión completa del mismo pensar es algo que solo existe en el fin del mundo de las utopías, pues nunca seremos iguales, ni queremos serlo. Cuando te decía que queremos alcanzar ángulos que la democracia actual no parece sostener, es, por ejemplo, darle voz a lo micro, en vez de lo macro. Ya en el 2022, se realizaron las primeras elecciones presidenciales en línea y vaya que se agradeció. Aún cabía ese problema de los bots y otras artimañas para manchar las decisiones colectivas, pero es que de verdad uno se da cuenta rápido cuál es la narrativa comunitaria. La solución que proponemos para el diferente es encontrar su propia comunidad, Edna. También escuché que planeaban delimitar poblados de gente que comparte idiosincrasias similares. Los recuerdo porque, la nota era sobre gente que abiertamente se declaraba racista. ¿Cómo es eso? ¿Planean inaugurar villas donde solo viva gente de color? Ya sean blancos, negros, castaños, etc. Meisa. Primeramente, es triste que haya aún personas que se resisten a la lógica moral cosmopolita. Sin embargo, en cuanto ese cambio no esté en manos de un software preconfigurador, tendremos que lidiar con personas así. Por eso, en caso de favorecer el voto del país, el partido manifestacionista comenzará a mover estudiosos de índoles variadas en todas las comunidades de las que tenemos información. Un grupo incontable de geógrafos, sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, entre otros, que irán quedando inmersos poco a poco dentro de cada colonia, a fin de que en máximo un año, podamos decir con certeza casi asegurada, hemos llegado a todos lados. Y llegar es conformar ese orden inconsciente, ese teatro donde somos una cosa, imperdurable. Nuestra razón y especie es probabilidad dada. Los adjetivos que usaste eran solo formas de nombrar una cualquieridad. Nuestra imagen y nuestra trayectoria es una posibilidad del tiempo futuro. Hay muchas cosas de decirlo, se siente una paz. Saber qué eres y dónde quieres llegar, Edna, sí claro. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Digo, también se ha usado el término de gnósticos, para refutarlos, como el profesor Melissa. Sí, pero otra vez. En un conteo del 1 al 100, contando los infinitesimales, te da un número de concebibles respuestas a cualquier cosa. Ahorita estamos hablando de cómo suena ser gnóstico.
Bueno, tú sabes que hace apenas unas estaciones, los estudios de verdad ambigua y las ciencias ficciónicas han propuesto que todas las palabras tienen dos trayectorias principales que comienzan una disparidad interminable. De cómo, a qué ritmo, depende del surgimiento, de su conteo suena una idea como la moral cosmopolita, que dice, somos habitantes del cosmos, y mucha gente la acepta feliz. Digamos, 4 de 5. Ese último, dispar, dice, no, somos habitantes de un país. Y ya con eso tienen para rechazar al cosmos, que tanto me gusta pensar, en lo particular, las cosmogonías de cada cultura. Edna. Sí, claro, tensa. Melissa. Y no se define ya con bueno o malo. Porque es a través de esa evocación que se pierden y tergiversan muchos pleromas. A lo que iba es que en el ejemplo anterior, de rechazar tanto la palabra cosmos, por abogar a un país, así como la palabra gnosticismo, por abogar quién sabe qué, se siente una espada picando, advirtiéndote que no sigas esa ruta. Esa es otra dialéctica antigua, la del conservador y el liberal. Y antes que preguntes, Edna, los manifestacionistas somos ambos, igual de izquierdas y derechas como las palmas de tus manos y mis manos. Edna, es que, cuando dices quién sabe qué cosa nos suena. Melissa, tienes razón. Me disculpo. Perdona por agregar de más, claro que sabemos, qué es. Su contraparte, su adverso. De creer es no creer, tal cual. Agnosticismo, Edna. Porque entre las propuestas, por ejemplo de un partidario manifestacionista, profesor, por aquí tenía su nombre Melissa. Rápida, no importa. Ajá. Edna. Decía que se pide creer en el sistema a partir de ser parte de. No termino de entender, ¿acaso no es similar a los conventículos socialistas, o más atrás, a la iglesia y el culto? Melissa. MNH, no si te refieres a un ritual específico. Y lo que pasa es que por un largo tiempo, a principios del siglo, se notó una discrepancia duradera entre, otra dialéctica, el pueblo y la burguesía. MNH, básicamente decían lo contrario a lo que dijiste. Se pide creer en el sistema a pesar de no ser parte de. O así lo justificaría yo. Pero ¿no es acaso bonito tomar un error para plantear igual su adverso? Edna, empática, así. Recuerdo de que haber visto teorías conspirativas, el discurso de las familias reales, la punta de la pirámide y el ojo, y demás barbaridades. Bueno, es una realidad con el crimen organizado y los múltiples conflictos armados que se están dando en Melissa. El adverso es el software. Es algo que apenas llegó y que, acaso si muchas de grandes propuestas y conventículos del pasado, con ideas utópicas de convivencia similares a los que me mencionaste antes, no pudieron nunca realizar. Está claro para los deterministas que no era su tiempo en aquel entonces. Que un signo, una cruz, o un sentimiento o deseo, la igualdad, no podían transformar lo que en sí mismos planteaban, sino por un largo ensayo y error del ser. De todas las generaciones anteriores a ti y a mí, que les tocó sufrir todo ese experimentar tergiversado de nuestra historia ontogénica. Edna, risa confundida como. Melissa, alegre, para no ahondar tanto, la idea de que un software por encima de nosotros nos conduzca no es nuevo. Primero se tomó con cautela y euforia cuando se planteó en Matrix. A mí en lo particular, si te soy sincera, me decepcionó un poco cuando noté que sus cuerpos sí tenían fin. Que detrás de la máscara, había un despertar muy incómodo, y luego la anarquía, como instintiva. Edna, ajá. Pero, nuestros cuerpos sí tienen fin. Melissa. Por supuesto, pero ese instinto contestatario deviene de sentirse defraudado, de haber vivido en una mentira. Digamos que de ahí parte todo discurso conspirativo, de la mentira que nos han puesto. Yo no estoy aquí para decirte de qué sustancia está hecha la mentira platónica, pero sí te diré que no nos tropezamos con ese debate. Edna. Entonces, Melissa, si existe algo con entera certidumbre es la concepción de que el discurso es interminable. Yo te podría dar razones para decirte que esto es verdad y esto no, lo mismo para señalar mentiras. Pero ese campo infinitesimal, de la conducta y de la actitud del ser, no me corresponde a mí decir algo importante. Edna.
Se ríe. Bueno, aquí tienen a Melissa Piñón, candidata a la presidencia de Cantorsio para las siguientes elecciones. No se vayan, que la plática seguirá aquí, después de unos deliciosos comerciales. Melissa. Bueno, sonríe sonrojada. Melissa. Es que de verdad que no puedo, Edna. A mí no se me dan esas preguntas de sí o no. De la primera palabra que se te venga, Edna. Oh, vamos. ¿Por qué no? Melissa. Porque se me ocurren muchas cosas cuando me dices una palabra cualquiera, y de ahí a que alguna tenga mucha relevancia, más que las otras, Edna. Hoy. Ni hablar. Melissa. Tú has visto seguramente cómo sufro en los debates presidenciales, pero es en parte la conducta distraída que manejo la razón por la que me mandaran allí. Edna. Risueña, te cuesta trabajo. Sí. Sobre todo con el candidato Melissa. La razón es sencilla, pero a mí me dificulta entenderla, quizás porque así soy yo. Nunca soñé siquiera en llegar a ser presidenta. El candidato manifestacionista contesta agresiones por distracción. En el capítulo 8, me parece, del Tratado de Mica Laporte, uno puede notar esas actitudes que se describen ahí, Edna, en ti. Así es. ¿Tú te consideras líder? Melissa. MNH. Mira que cuando yo era niña, cuidaba a mis hermanitas pequeñas, siempre ayudé a mamá en los gastos y la universidad la recuerdo ahora como 7 años de dolor de espalda y desvelo. Edna. Trabajabas y estudiabas, ¿no es así? Melissa. Ajá. Así que también en la escuela, yo sí me considero una, ya sabes, nunca más que otro. Esta es la parte difícil, porque en cuanto el macroproyecto se va construyendo y la tecnología emergente se nos es propicia, no queda en otro punto más que en nosotros, aún en voluntades y personajes. Yo soy una líder que intentaría hacerte creer que yo no soy la gran cosa, sino todo eso que está detrás de mí y que es el otro de todos los nombres y rostros. Tú también estás ahí, adelante y detrás de mí, Edna. Esas típicas ideas que exponen para romantizar la cohabitualidad. Melissa. Y no dejemos de ser románticos. La esperanza es eso, extraño capullo, donde crecen y florecerán nuestros sueños. Edna. Eres muy positiva. Melissa. También soy negativa cuando se requiere. Edna. ¿Cuándo se requiere? Melissa. Por ejemplo, negar que el crimen llegue un día al cero absoluto en las estadísticas. Tampoco niego que dentro de nosotros mismos, es decir, el partido manifestacionista, surja alguno con el corrupto deseo de dañar y aprovecharse de ese otro infinito. Todo esto es factible en cuanto no se dependa aún del software, que en tales casos, actuará para transformar ese abismo. Edna. ¿Cómo es eso? Melissa. Es un ejemplo imaginativo. Primero, piensa en la estadística de criminalidad que nunca llega a ese fondo, que significa cero. No te daré números porque estos son relativos al campo. Segundo, piensa en el suceso, en el momento en sí, donde ese daño se hace. El software, a nivel supraconsciente, razona que si el resultado H es inevitable, lo puede intercambiar por 8. Más sencillo. Imaginar el suceso en vez de realizarlo, que el criminal sienta la culpa de lo que pensó que hizo pero no hizo. Se forma entonces una telaraña alrededor del criminal, y entonces podrían decir que esa red está fundada en falsedades. Básicamente, el criminal se torna una víctima de su crimen. El software, que algunos investigadores ya quieren llamar oficialmente matriz, discernirá y transformará esta situación, entonces lo real es sumamente limitado para el sujeto. Edna. Esta red suena a espionaje. Melissa. Sí, porque es supraconsciente. Edna. Es decir, una inteligencia artificial. ¿Y estás de acuerdo en sentirse observada todo el día? Melissa. ¿Y que verá mi observador más que lo que soy? Además, te imaginas un sujeto donde hay un objeto. Matriz será una estructura autómata y autocorregible. Dependerá de su circuito y su ingeniería inmortal y no de un botón o un ojo detrás de la cámara. De ahí a que, después de mí, a gobernar, vendrá un cuadrado. Edna. ¿Anonadada un cuadrado? Melissa. El círculo es más complicado. Aunque el cuadrado no se salva tanto, posee la irracionalidad de 2.
Pero bueno, la idea es tomar una figura geométrica cualquiera, tal que se estudie y genere así, reglas de conductas específicas intercambiables, debido a su naturaleza intrínseca de ser una figura, inamovible e incorruptible. Edna, graciosa sí. Ya había escuchado esa propaganda, de que solo un cuadrado puede decirle que no a la corrupción. Melissa, da risa porque un cuadrado no tiene voz para decaer en tal cosa. Pero la idea es, que es la misma figura que estudiaron los geómetras del antiguo remoto, y no ha cambiado, dada su inmanencia y su inmortalidad. No sería tonto decir que solo ha existido un cuadrado a lo largo de toda nuestra historia, en cambio imagínate cuántos líderes, gobernantes y presidentes habría antes de mí, Edna. Pero no capto bien tu lógica de compararte con una figura geométrica, Melissa. Melissa. Mira, regresemos a la primera pregunta que me hiciste, y no es que tenga muy buena memoria, sino que es la primera pregunta que siempre me hacen. Edna, divertida, ¿cuál era? Melissa, sobre por qué proponemos un régimen dictatorial. Edna, así. Melissa, bueno, te acabo de dar la respuesta, queremos que, aquello que sostenga este movimiento, que abarca todos los movimientos, no sea un ente de carne y hueso como somos tú y yo. Finitos, mortales. Queremos poner un eje que traspase las generaciones venideras, se adapte al futuro y se mantenga en el tiempo, como la figura del orden inmarcesible. Si escuchas a alguien más versado, te podría exponer más metáforas de este camino que lleva al software, que es la conjunción de todas las respuestas, la base de todas las preguntas. Un contenedor inacabable que sustente nuestro pasado y nuestro futuro. El lugar donde se transcriben todas las historias. Edna, será como estar dentro de un videojuego. Melissa, ¿puedes verlo así? Sí. Por eso llamaron al principio, a las ciencias ficciónicas, las ciencias de la simulación. Edna, ¿y no es como estar atrapados en una nube? Melissa, bueno, el libre albedrío no se perderá. Lo que se perderá, con el tiempo, suponemos y esperamos, es la probabilidad de que esa libertad de la voluntad se desborde fuera del vaso que somos, el límite está donde comienza el otro. Edna, ¿y cuánto dices todos? Melissa, soy, inevitablemente, imprecisa. No existe esa completitud. Lo que hay es una inexactitud del amor a la totalidad. Pensar que dentro nuestro, todos poseemos algo que nos une, etc. Se le llamó alma en su tiempo, luego vino el profesor Venustiano y dijo que más bien, era un conjunto de creencias, un cúmulo de manifestaciones. Si fuéramos precisos, la totalidad abarca lo que existe, pero aún en eso hay ciertos límites y rompecabezas. Luego, se remota en lo concebible a existir, pero vuelven a aparecer los laberintos. La idea nace de aceptar una totalidad a partir de aceptar al otro y su realidad. Edna, esto es complicado. Melissa, vaya que sí. No quiero enrollarte tanto. Digamos que aquello que llena el vaso en un todos, es la sustancia del pensamiento, por eso, bastará, a través del software, pensar un crimen para delinquir. Edna, también hay una gran propuesta hacia el tema judicial, ¿no? Melissa, otra vez. Intentaré simplificar y espero no diferir, pero es que son temas complejos y yo no soy la poseedora de todas las voces relevantes, aunque a veces sí me gustaría serlo. Edna, ¿qué nos podrías decir de estas reformas jurídicas que proponen? ¿Cómo definirías el estado de justicia bajo el posible régimen manifestacionista? Melissa, MNH, diría que la justicia será relativa al límite sobrepasado. Una brecha que se amoldará al trayecto del software, cuando éste llegue. Edna, pero antes. Melissa, mira, comprendo el valor que tiene un procurador, un juez. Es ese personaje histórico que escucha las partes, examina las pruebas y dicta sentencias. Te diré que un juez manifestacionista se ve a sí mismo como el actor probabilístico de esta batuta, y no como un privilegiado. Igual pasa con los presidentes de asamblea y parlamento, que han tenido esa dura tarea de delimitar las opiniones de los otros actores, ya sabes, clásico orden en la sala. Edna, que a larga ya no existirán, ¿no es así? Melissa, claro que sí existirán. ¿O acaso pueden dejar de existir ustedes, los periodistas?
Cada individuo posee de un lugar, de sus propias experiencias y de lo que conforma su estado. Eso no se arrebata ni se suplanta. El software simplemente llevaría el timing del orden, y el juez, sabedor de esta línea recta y justa, cursará en la obra de acuerdo a su personaje, que es dar esa última representación de la línea recta y justa. Es como yo te decía que era el papel de la presidenta, la misma importancia que tiene un jardinero o un pastor, Edna. Pero, es decir, tú sabes que esto genera un poquito de miedo. Depender tanto así de una máquina, para impartirnos justicia, Melissa. Así. El Steve y las distopías. El hecho es, que los manifestacionistas, no queremos generar sujetos. No queremos poner robots en la sociedad, a modo de esclavos ni nada por el estilo. Sabemos que sucede, pero no es un camino que ameritamos, sería repetir una historia ya tediosa que es el esclavismo, Edna. Pero en alguna parte del Tratado de Manifestacionismo, de Laporte, se menciona de una purga sistémica. Había campañas, escuché, que advertían transportes sin conductor, o automático, y por lo tanto, prescindir de los tránsitos, etc. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Melissa. Sí, esa fue una de las primeras propuestas, pero te decía que la historia nos muestra cuáles planteamientos sobreviven al ensayo y el error. Juzgamos al tratado que escribió Laporte como un texto relativo, impreciso y cambiante. Hoy te podría decir que nos hemos dado cuenta del valor que cada punto tiene para hacer posible la línea. Si hay valores diversos, sumas que superen otras, pero será de acuerdo a la relevancia inmediata y no a la continuidad y la permanencia del aliento vital. Imaginarse la completitud. Es puntillismo manifestacionista, podrías decir así, Edna. Entonces, no habrá robots suplantando nada. Melissa. Sí hay polémica sobre eso, porque hay países donde ya se están vendiendo en masas, tomando roles diversos, llegando a funcionar hasta para compañías sexuales. Eso es parte de una transición larga que en realidad es una guerra en parsimonia. Nosotros esperamos que el tiempo haga esa purga sistémica, pero nunca prescindir de personas, sino de ideas. Ahora, si el robot es una persona, ese es otro debate, yo digo que sí. Reparemos diciendo, en vez de personas, seres, individuos, personajes, ficcionautas, ciudadanos, etc. Edna. No les gusta decir humano. Melissa. También. A lo que voy es que son la misma cosa. Un molde antropogeométrico que hace posible ciertas cosas, Edna. Como pensar. Melissa. Ajá. Y eso no quiere decir que el pensamiento o la razón sean exclusivos de ciertos moldes, que difieran de una pequeñez diferencial a un río desbordante de privilegios y disparidad. Porque no nos gusta negar la existencia de algunos, tampoco nos gusta decir que el destructor sea quien hace daño, quien causa dolor, etc., es algo muy distinto a quien no lo hace. La moral es relativa y nadie entenderá tus razones así como tú las entiendes. He escuchado miles de historias dolorosas, de madres que perdieron a sus hijos, que en medio de su dura resignación, no pueden aceptar que aquel que le hizo daño siga existiendo. En cambio, hay que pensar. ¿Qué pasaría con la tasa de fallecidos si de verdad, el asesino perpetuo, el mismo homicida todas las veces, fuera erradicado para siempre? ¿Habría que plantearnos ya sobre el suicidio? Habría que vindicar la tristeza y el dolor como dádiva no pedida del otro posible. Tú y yo salimos del estudio ahorita, vamos por un café, y entre todas las personas ahí, una desea tu muerte pero es cobarde. Otra probabilidad, más ilusoria, es alguien que se muere por conocerte. Otra lejana, es la persona a la cual estás destinada a prestarle dinero. ¿Ves todas esas conexiones futuristas que surgen no más de inventar conceptos? Hacernos ficcionautas de un sueño, de una noción y luego Edna, nerviosa, habrá que ver. Vamos a un corte, ¿qué te parece, Melissa? Y volvemos con la última parte de la entrevista. Melissa. Bueno. Edna. Ahora sí se puso bueno. Ya regresamos, Mundi. Aquí estoy en vivo con la mujer del momento, en Cantorsio, la candidata a presidenta, Melissa Piñón. Y hablábamos entre cortes, sobre lo que será de las cárceles, en el macro proyecto manifestacionista. Dices que ya no se llamarán cárceles, siquiera, Melissa.
No, serán lavaderos. Fue Edward T. Hall, en su tercer capítulo de The Hidden Dimension, donde describe la cualidad del zinc. Al español se traduce como lavabo. Y bueno, describía ese lugar donde una colonia, creo que eran hurones, almacenaban sus excrementos. Si lo elevamos a nuestro molde, nos fijamos que existe también en nuestros hogares, un sitio donde nos despegamos de nuestra basura. Luego, depende de nosotros cómo tenemos ese lugar, qué tanto mantenimiento le daremos. Es un hecho que aquel sitio está destinado a la podredumbre si no limpiamos cuando menos cada etna. Pero ¿cómo se conecta con Melissa? Digamos que esa podredumbre es deseo destructivo, el mismo que genera dolor, sufrimiento, el daño al prójimo, en fin, el crimen. Repito, no me refiero a las personas, sino a esa idea, o motor, que los mueve a decaer en eso. No les estoy diciendo a los criminales que son escorias etna. Sin embargo, así se escuchó. Melissa. MNH, meditativa, pero la cuestión es, que el criminal también es parte de esa manifestación última, solo que le toca ser el recipiente del odio, por haber sido, ineficazmente, generador. Me da tristeza quienes tienen ese destino, la fórmula estaría en generarles uno nuevo, acaso en transformando ese recipiente que son, su molde antropogeométrico, la razón que lo llevó a hacerlo se les llamó, por el antiguo anciano de barbas blancas, purgadores. Nosotros no deploramos al actor sino al guion etna. ¿Quién escribe ese guión? Melissa. En el futuro, te diría, esperamos que lo escriba el software etna. ¿Pero qué será de los criminales? Me ibas a explicar, Melissa. Así. Nuestra manera de dar limpieza a ese lugar, del que te hablaba, y antes explicó el padre de la prosémica, es reformando al individuo, el cual vemos como un molde, un cuerpo cualquiera. Esta narrativa justifica al criminal, así como justifica al genio. Lo que te decía de contar del 1 al 1000 etna, ¿de qué se trata ese reformamiento? Melissa. Pues se trata de plantearnos algunas discusiones sobre la identidad. Nace de esta breve pregunta. ¿Es posible reiniciar al ego? Edna. Asombrada, ¿eso cómo te lo imaginas que sería? Melissa. Yo me lo imagino como si, esa semilla que te hace delinquir, se extinguiera de dentro de ti. Ya Borges nos planteó el arte del olvido. Imagínate que has cometido el peor de los crímenes, no sé. Digamos que mataste a tu novio, ¿tienes novio? Edna, sonrojada, no. Melissa. Bueno, ¿qué mejor, para ponerlo de ejemplo hipotético? Lo mataste y te duele haberlo hecho. Le duele a su familia, le duele al mundo tu crimen. Olvidémoslo, reiniciemos una situación, intercambiamos la escena del cofre de las memorias, suplantemos el recuerdo. Eso va a variar de acuerdo a qué crimen fue. Prevemos que habrá quienes tendrán que olvidar casi todo lo que hicieron, nunca por completo. Edna. En cambio, la palabra reiniciar, Melissa. Bueno, es una metáfora explicativa. Una entelequia, de las cuales contamos con muchas Edna. Como la economía transfinita. Melissa. Exacto. Edna. La propuesta dice que el dinero perecerá también, ¿no es así? Melissa. MNH, más bien, será más simbólico que material. Edna. ¿Cómo se parece a la negación de la propiedad privada, Melissa? Se quieren crear unas tarjetas de débito inacabables. Parecido a un voucher, donde los individuos podrán usarlas para adquirir sus necesidades, mientras se mantengan activos laboralmente. Edna. Pero sí sería como socialismo, porque básicamente plantean igualdad de ganancias para todos, el que hace más y el que hace menos tendrán la misma cantidad, ¿no es así? Melissa. Déjame contestarte con una pregunta, si te parece, Edna. ¿Estarías dispuesta tú a hacer una lista de qué trabajos valen más, y cuáles otros valen menos? Porque yo no podría, el manifestacionismo es también, relativismo. Edna. Bueno, sí. Digamos que no me atrevería a señalar a nadie, pero sí es un hecho que hay quienes hacen más por contribuir en la sociedad. Melissa. Pues yo lo que desearía es, que esa contribución no se midiera con un filtro macroscópico, pues por eso queremos inaugurar la microdemocracia, entre otras cosas. Por eso delimitamos a ese deseo de caos y discrepancia, la única cosa que no contribuye.
Una cosa muy grande y sus fragmentos se cuelgan, se tienen que colgar, en cualquier discurso, aunque esa no haya sido la intención primera. Edna. ¿Cuál cosa? Melissa. El peyorativismo. Para nosotros, el desmérito, el absurdo, el acto de desprestigiar cierta cosa, es algo censurable. Tú misma has de saber que habrá gente que quiere que te calles y no sigas haciendo tus noticias, pero eso no te detiene, Edna. Y vaya que los hay. Melissa. Bueno, lo que te decía, esa probabilidad, nunca nula, de que haya alguien al que no le gustes, alguien que te ofenda o al que le ofendas porque no existe un todos. Por eso digo yo que es paradisíaco. Edna. Se ha dicho que quieren hacer ilegal el acto de evocar el absurdo. Melissa. Digamos que no es ilegal del verbo, sanción punitiva. Es más bien una forma de transformar el paradigma del mañana, para que comencemos a pensar, inconscientemente, que no contribuye, como dijiste tú, manchar o tergiversar, al contrario. Es pensar que si no me toca a mí, le toca a alguien más. El loco es aquel que no entiendo pero que sin embargo existe. Edna. Pues ya nos tenemos que ir, Melissa. Me ha dado un gusto gigantesco que vinieras aquí, y platicar con nosotros, Melissa. A mí también me gustó venir aquí, Edna. Por último, ¿qué les dirías a aquellos que aún no están decididos por cuál alternativa votar este siguiente 1 de febrero? Melissa. Pensativa, pues les diría que primero decidan qué quieren ser, hacia dónde quieren llegar. Recordarles que yo solo quiero convencerles, que lo que ellos son, es parte de lo que todos somos y podemos ser, que la añadidura es esa partícula manifestacionista que buscamos que un día, las políticas no dependan de voluntades sino de una maquinaria inquebrantable, donde la justicia se sienta en ser ese fragmento intercambiable en la sociedad. No sé qué más, Edna. Los quieres convencer con tu carisma, ¿verdad? Sonríe, Melissa. Digna, sí, también con mi belleza y mi discurso, pero da igual,